Bien, continuando con nuestra presentación, vamos ahora a hablar sobre la presentación de los datos. Ya después de que los datos lo tenemos ya en su forma de arreglo, lo hemos, o sea, ya como vimos en el video anterior, en el que los datos se han organizado en una tabla de distribución de frecuencias, pues lo ideal ahora es elegir cuál es cuál es la mejor forma de poder presentar esos datos hacia el público en general. Bien, la presentación de los datos en estadística hay tres tipos de presentación de datos. Tenemos la presentación escrita, la presentación tabular y la presentación gráfica. La presentación escrita es, digámoslo así, es una de las tres principales formas de presentar los datos. En esta se utiliza cuando hay una serie de datos que incluye pocos valores, por lo cual resulta más apropiada la palabra escrita como forma de describir el comportamiento de los datos. Asimismo, mediante la forma escrita se resalta la importancia de las informaciones principales. Con este método lo que se busca es simplemente redactar un texto exponiendo con palabras cómo se han venido comportando los datos y cuáles han sido los hallazgos a los que se ha llegado. Con el otro método, el segundo método, es la presentación tabular. En esta, los datos se presentan a través de un conjunto, de un arreglo de filas y columnas que corresponden a un ordenamiento lógico. A este se le llama presentación tabular o simplemente tablas o cuadro estadístico. Para hablar de las tablas o cuadro estadístico, tenemos que identificar cuáles son las diferentes partes de un cuadro o tabla. Como vemos acá, vemos que tenemos el código o título y el código y título, perdón, de la tabla. Tenemos el encabezado que está formado por esto que tenemos acá. Tenemos el encabezamiento o matriz o columna matriz, que es esta que está acá. Tenemos el encabezado, que es esto que vemos acá con estos metales. Tenemos el cuerpo del trabajo, que es lo que contiene toda la información. Y tenemos acá las llamadas. Tenemos la fuente y las notas al pie, que son las que van siempre debajo del cuadro o tabla. Vamos a ir definiendo cada una de estas. Cuando hablamos, en este caso, una de las principales partes que debe tener un cuadro en un informe se llama el número del cuadro. Es decir, recuerden que en un informe no solamente habrá una sola tabla, habrán varias tablas y por lo tanto se hace necesario de que estas tablas estén enumeradas para poder identificar al cuadro en el interior del texto en el que éste sea colocado, bien, en el interior de su publicación. Una parte muy importante que nunca le debe de faltar a un cuadro es el título. Esta es la inscripción que se coloca después del número del cuadro en la parte superior izquierda o central del cuadro, con el propósito de dar a conocer cuáles son las variables y las características que en él se muestran. Cuando hablamos del título del cuadro, el título debe, a su vez, debe de responder tres preguntas. Bien, debe de responder tres preguntas. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Estas son cuatro preguntas que el título debe de responder. Estas son cuatro preguntas que el título debe de responder al momento de cuando se está confeccionando, cuando se está realizando este elemento del cuadro. El encabezamiento o encabezado son las columnas insertadas en la parte superior del cuadro y que generalmente aparecen en 1, 2 o 3 niveles.
La columna matriz es el elemento localizado a la izquierda de toda tabla o cuadro estadístico, siendo además la primera columna del mismo. Es decir, la primera columna de nuestra tabla es la columna matriz. Y es la que va a contener la información de los aspectos de los diferentes valores que puede adoptar la variable. El cuerpo, que es la parte del cuadro estadístico donde se colocan los datos numéricos correspondientes a los conceptos presentados en el encabezado y en la columna matriz. Y tenemos las notas al pie, que es el área del cuadro, ya al final, que se destina para realizar aquellas anotaciones o aclaraciones de manera particular sobre la información que se muestra en la tabla. Bien, aquí se pueden realizar las llamadas, notas, fuentes, elaboración. Todo esto, cualquier aviso, cualquier aclaración que se quiera hacer sobre algún dato que presenta la tabla, pues se coloca acá en la nota al pie. Tenemos también la otra, que es la presentación gráfica, una de las más utilizadas. Esta proporciona al lector o usuario mayor rapidez en la comprensión de los datos. Esta es la forma de presentación que le da al usuario un valor aproximado de la información, a diferencia de la presentación tabular que le da un valor exacto. Un gráfico no es más que un tipo de representación de datos generalmente numéricos mediante recursos gráficos, ya sea línea, vectores, superficies, símbolos, recuadros, que para que se manifieste visualmente la relación, para visualizar matemáticamente la relación que hay entre la estadística y los datos que guardan entre sí. El uso de la gráfica es bastante amplio en la estadística. Es utilizada para presentar los datos y para comparar varios grupos de datos, dado el hecho de que casi todas las informaciones características de característica cuantitativa pues, pueden ser expresadas a partir de un gráfico. Aquí nosotros vamos a ver los gráficos. Los gráficos van a depender, obviamente, de algunas cosas. Van a depender del objetivo del análisis que se vaya a efectuar y del tipo de variable que se quiere graficar, o del tipo de variable que se esté utilizando. Tenemos gráficos para la descripción y comparación de categorías en una variable. Aquí, este tipo de gráfico que vamos a utilizar es el diagrama de barras, ya sea simple o apilado, el diagrama de áreas y un diagrama de sectores o de pastel, como se le llama también. Al diagrama de sectores también se le llama diagrama de pastel o circular. El diagrama de barras es ideal cuando se intenta comparar las categorías de una variable. Se utilizan variables que son cualitativas o cuantitativas discretas y también es utilizado para comparar datos en porcentaje o en frecuencias absolutas para cada una de las categorías que se presentan. Este es un ejemplo, por ejemplo, fíjense acá de una variable, un diagrama de barras de una variable cualitativa en la que se muestra la cantidad de personas según su sexo, ya sea hombre o ya sea mujer. Acá se muestra la cantidad de personas dependiendo de la cantidad de hijos que tenga. Fíjense, aquí en este caso, esta es una variable cuantitativa discreta. Acá tenemos una variable cualitativa también, en la que en este caso se grafican los datos de 70 aspirantes universitarios, dependiendo de la carrera que están, en este caso, de la carrera que estudian o la facultad a la que asisten. Tenemos un diagrama de barras apiladas también, en este caso por una variable cuantitativa discretas, en dos poblaciones. Fíjense, una es para la población o para el municipio de Andalucía y el otro de Galicia, de España. Y fíjense cómo dentro de la misma barra, pues yo puedo representar otras proporciones. En este caso, estoy mostrando la cantidad de hijos de las familias o sea, de manera porcentual, en este caso. Tenemos un gráfico de áreas, que en este caso es utilizado para comparar dos o más
dos categorías o dos poblaciones sobre una misma variable, en este caso cuantitativa continua. Este tipo de gráfico es muy empleado en los gráficos de series temporales. Como vemos aquí, ustedes pueden ver, tenemos una variable cuantitativa que habla sobre la comparación de tres categorías de variables, en este caso la situación laboral, en cuanto a los ingresos. Fíjense acá, como podemos ver, dependiendo de la categoría de ingresos, de 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000, pues entonces yo voy a tener la proporción de personas que están desconocidos, o sea, de personas que tienen una situación laboral desconocida, otras que están ocupadas, es decir, que están laborando, y otras que no están laborando. Tenemos el diagrama de, como dice al inicio, diagrama de sectores, o en este caso, diagrama de pastel o circular. Es utilizado para comparar pocas categorías de una variable cualitativa o cuantitativa discreta. Este se utiliza específicamente para representar el porcentaje de estas variables, de las categorías de esta variable. Es ideal utilizar este tipo de gráfico cuando se tienen pocas categorías. Es decir, no se puede exceder las 8 categorías para poder utilizarlo. Este es otro ejemplo que tenemos aquí. Tenemos los gráficos para análisis de comparación y de la distribución, de la comparación de distribuciones, que en este caso se utilizan los histogramas, polígonos de frecuencia y diagrama de cajas y bigotes. Bien, este tipo de gráfico, por ejemplo, el histograma, está definido como aquel conjunto de barras o rectángulos unidos uno de otro, en razón de que lo utilizamos para representar variables cuantitativas continuas. Son adecuados para variables que son de intervalo de tipo continuo. Los distintos intervalos se ordenan de menor a mayor y de izquierda a derecha. Y a diferencia del diagrama de barras, el histograma representa superficies. Aquí las barras en el histograma están unidas una al lado de la otra, no como en el diagrama de barras, en el que vimos que las barras hay un espacio que las separa. El histograma no. El histograma es un diagrama parecido al diagrama de barras, pero en este caso las barras están unidas. Por eso es que dice que el histograma representa superficies. Por ejemplo, ese es el dato que vemos aquí. Por ejemplo, de cuánto dinero dispones a la semana. Y si se fijan, pues acá a la izquierda se muestra la frecuencia y aquí debajo en el eje de las X pues se representa entonces la cantidad de dinero de la que se dispone. Y cada barra, la altura de cada barra me va a representar la frecuencia o la cantidad de personas que posee cierta cantidad de dinero dentro de ese intervalo. Por ejemplo, de 0 a 100, vemos acá esta cantidad de personas que representan y obviamente donde se presenta las frecuencias más altas, donde está la mayor cantidad de personas que poseen dinero de 0 a 100 a la semana. Y así sucesivamente. Fíjense también acá que tenemos el peso en gramos de la variable que se representa aquí. Tenemos el peso en gramos. Esta es una variable cuantitativa continua y de intervalo que están agrupadas. Fíjense aquí como cada barra está unida una de la otra. Otro tipo de gráfico que va de la mano con el histograma es el polígono de frecuencia, ya que es adecuado también para variables que son de intervalo y que son cuantitativas de tipo continuo, es decir, para variables cuantitativas continuas y variables que están agrupadas en formas de intervalo. Son una alternativa a los histogramas. La línea, en este caso,
que cruza en cada categoría, pues representa la marca de clase. Es decir, si yo le extrajera el punto medio o marca de clase a cada una de esas categorías, esta se encontraría justamente en el punto medio de cada barra, como vemos aquí. Y por lo tanto, esta línea negra que se visualiza, representa entonces el polígono de frecuencia. Normalmente el polígono de frecuencia se grafica junto con un histograma, normalmente. Bien. Acá hay otro polígono de frecuencia realizado, pero sin el histograma. Fíjense cómo en el centro de cada intervalo, como en el centro de cada intervalo hay un punto de la línea o hay un punto de flexión de la línea. Aquí tenemos otro polígono de frecuencia. También fíjense acá. Este polígono de frecuencia fue creado a partir de las frecuencias acumuladas. Bien, fue creado a partir de las frecuencias acumuladas. A este tipo de polígono de frecuencia, así tal cual como lo vemos, se le llama ojiva también. Otro tipo de gráfico utilizado ya en estadística, ya por los científicos, es el diagrama de cajas y bigotes o box plot, como se le llama. Este tiene como finalidad evaluar la forma de la distribución. Este es un gráfico que se basa en los cuartiles, tema que vamos a ver más adelante en la unidad 4, que ofrece información sobre la simetría y la concentración de la distribución y que es útil para detectar los casos atípicos en la distribución. Vemos aquí. Este es un bosquejo de nuestro diagrama de cajas y bigotes, en donde el diagrama de cajas y bigotes tiene 5 elementos. Tiene un límite superior, que es esta línea que vemos aquí. Tiene un límite superior. Tiene el tercer cuartil, que está medido aquí por esta línea, por el borde de la tabla. La mediana, esta línea del centro. Este de acá, la primera línea, entonces corresponde al primer cuartil, y este límite inferior pues corresponde al valor más bajo o al límite inferior. Ya cualquier dato que se salga de esos límites, tanto el límite inferior como el límite superior, corresponden a datos atípicos. Es como estos que vemos aquí. Estos valores que vemos aquí, esta es nuestra caja y bigotes. Límite inferior, primer cuartil, mediana, segundo cuartil y límite superior. Ya cualquier observación por encima o por debajo de estos límites, de estas dos líneas extremas, pues corresponden a valores extremos de los datos. Bien, ahora vamos a pasar a mostrarles a ustedes con los datos los datos desde las 50 pulgadas de las mujeres, con el dato de la estatura en pulgadas de las 50 mujeres, pues cómo nosotros a través de la tecnología podemos utilizar el Excel, en este caso, que es el software más común para nosotros poder construir nuestra tabla de distribución de frecuencias, y a esa tabla de distribución de frecuencias, pues crearles también su gráfico. Esto lo vamos a ver ahora específicamente en un video.